Detrás del reggaetón yo creo que hay una intención muy clara de promover un empobrecimiento cultural en la población, sobre todo en aquellos sectores más jóvenes. El sistema lo primero que te atrapa es con el tema del dinero. Te meten en la rueda del hámster y estás dando vueltas a esa rueda para no poder pensar. Cuando hablamos de que se cae el sistema es que se cae una forma de pensar, básicamente. O sea, nadie cree a los políticos, incluso aquellos que todavía levantan la bandera de los colores de los rojos y los azules y los demás allá. Yo soy expolitoxicoma. He superado adicciones muy jodidas. Y ves que al final lo que te saca del agujero es tu propia autodeterminación. Todo esto de los supuestos seres de luz te suena a vendedura de humo. Absolutamente todas las canciones, no voy a decir el 99%, el 100% de las canciones hablan de amores de verano y de tonterías por el estilo. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Martín Sánchez, mejor conocido como el músico de la disidencia. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Martín, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, es un honor y un placer estar aquí contigo compartiendo este podcast de Meriendas con Nando. Y bueno, pues vamos a hablar de rock and roll y de lo que se tercia, ¿no? Ujú. Y Martín, ¿por qué el rock and roll y no otro género musical? Bueno, porque yo creo que el rock and roll, lo mío es vocación temprana. Yo siempre me ha gustado desde muy niño meter el palo en el avispero, ¿no? Es decir, digamos que he nacido siendo rebelde ya desde muy niño, ¿no? Y yo creo que el rock and roll es un género musical, bueno, más allá de un género musical, es una forma de vida, es una actitud ante la vida. Y, y es una actitud mm, para aquellos que nos gusta mirar al mundo que nos rodea con ojo crítico y transmitir lo que vemos a través de nuestra obra, ¿no? En mi caso, a través de mis canciones, de mis artículos, de todo lo que hago, ¿no? Ujú. Hay muchos artistas que no componen sus propias canciones. ¿Es tu caso? No, yo compongo el 100% de mi obra, está compuesta por mí, música y letra, y en las pocas versiones que hago, las hago adaptadas al castellano. Soy un amante de la lengua castellana, entonces cuando hago alguna versión en lengua extranjera, adapto el texto al castellano y le doy mi toque personal siempre. Ujú. ¿Y por qué la temática de la disidencia y no otra? Bueno, en realidad el rock and roll de por sí debería ser disidente siempre, ¿no? O sea, desde que tengo uso de razón y escucho bandas de rock, lo que más me ha gustado es precisamente bueno, que el rock and roll es irreverente, es disidente, es ir a la contra, ¿no? De Ujú. hecho, el rock and roll siempre ha sido contracultura, hasta ahora que ha sido vampirizado y absorbido por el sistema. Parte del rock ha sido vampirizado y absorbido por el sistema, una parte. Cuando el rock es absorbido, es vampirizado, es parasitado, deja de ser rock. Pero yo creo que rock and roll y disidencia son una misma cosa, no, Ujú. no pueden ir separados. ¿Te ha costado mucho abrirte un hueco en el mundo de la música y del arte debido a la temática de la disidencia? Bueno, yo llevo 30 años en este negocio, en este oficio, ¿no? Entonces, lo que llamamos ahora disidencia, que digamos, esta etiqueta que se pone desde 2020 para todos aquellos que nos negamos a cumplir aquellas normas absurdas y ridículas que intentaban imponernos, como lo de quédate en casa y cosas por el estilo. em, en realidad, yo vengo siendo un artista irreverente desde que empecé, ¿no? Hace muchos años ya. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Perdona, porque me he Sí, liado un que sí te poco. ha costado mucho hacerte un hueco dentro del mundo de la música y del arte debido a la temática de la disidencia. Vale, en España, mm, en este país, hay solo dos maneras de funcionar en el mundo del arte y de la cultura. Es decir, está el underground o el mainstream. No hay puntos intermedios como puede haber en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Entonces, bueno, es complicado siempre. Lo que ocurre es que la mayoría de artistas viven de subvenciones o están dentro de lo que se llama el circuito, digamos, circuito oficial. Circuito oficial es aquel que promueve una serie de gestores, una serie de actores, perdón, una serie de actores como podrían ser promotores, agentes de zona, concejales de cultura, programadores.
siempre se juega, o casi siempre, con dinero público, ¿no? Entonces, el problema es que si no entras por el aro, si no adoptas el discurso oficial, te cuesta mucho acceder a ese tipo de circuitos, ¿no? Con lo cual, bueno, en mi caso y el de algunos artistas más, pues funcionamos bastante por libre, sobre todo en los últimos tiempos. A partir de 2020, cuando yo me posiciono y digo una serie de cosas, eh, pues bastante políticamente incorrectas y bastante incómodas para el sistema, pues lo que ocurre es que eh, todo el trabajo que venía de la administración, directa o indirectamente, pues empiezan a dejar de llamarme, ¿no? Cuando hablo de administración no digo solamente concejalías de cultura y demás, sino aquellos promotores que dependen directa o indirectamente de dinero público, ¿no? Ujú. Entonces a esta gente no le interesas porque eres un artista peligroso, según ellos, y bueno, pues prefieren artistas dóciles, ¿no? El rock se ha convertido en eso, se ha convertido en, si ahora mismo analizamos, hacemos un análisis de un poco del rock nacional que se hace en estos momentos en España, veríamos que absolutamente todas las canciones, no voy a decir el 99%, el 100% de las canciones hablan de amores de verano y de tonterías por el estilo. O sea, son tíos que se ponen la chupa de cuero y las gafas de sol para hablar de desamores y cosas por el estilo. Es decir, el discurso del cantautor ñoño lo han adoptado los rockeros de ahora. Los rockeros de ahora son cantautores disfrazados. Es un discurso absolutamente aburrido, aburridísimo. O sea, radicalmente aburrido. Es un discurso que nadie que le guste el rock puede soportarlo, ¿no? Pero en eso se ha convertido. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar de lo que sucede, porque es incómodo. Hablar digamos, hablar de la estafa del sistema, hablar de la estafa del Estado, hablar de la estafa de las instituciones, es incómodo. Entonces, Ujú. esta gente no quiere meterse ahí. Entonces, les gusta la estética rock, porque la estética rock vende mucho, es muy atractiva, pero no quieren el contenido rock. Entonces se disfrazan. Entonces, por eso ves a auténticos esperpentos disfrazados y cantando ñoñerías de cantautor. Iba a decir con todos mis respetos hacia los cantautores, pero tampoco respeto mucho a los cantautores porque me parecen la mayoría bastante, eh, bastante coñazo, o sea, bastante tostones, ¿no? Es decir, siempre la repetición del amor que me dejó. Chico, vete a un psicólogo, tío. O sea, pero deja de, o sea, de verdad, me parece pesadísimo ese discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues los tiros van un poco por ahí. Yo veo que el rock and roll en España es un género que no está, no va a desaparecer, pero sí lo veo como que se ha reducido el nivel de fans del rock and roll. Como dices, lo que prima ahora es el reggaetón, ¿no? Y las canciones fáciles, las sencillas, las que son pegadizas, las que no aportan mucho. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? ¿Por qué crees que el rock and roll está desapareciendo en España? Bueno, el rock and roll no va a desaparecer nunca. El rock and roll fluctúa y así ha sucedido desde los años 50, desde que aparece como uno de los fenómenos culturales más importantes del siglo XX. Em, Fíjate que se ha intentado a lo largo de la historia vampirizar y parasitar el rock and roll por diversos géneros o subgéneros porque no interesaba, ¿no? No interesa. El rock and roll es como ya hemos dicho, es un género que le hace mucho daño al sistema, cuando es rock de verdad, claro. Entonces intenta, a mediados de los 60 lo intentaron vampirizar con el movimiento hippie y no lo consiguieron, porque el movimiento hippie eh, acabó desastrosamente porque era un movimiento em, dirigido. Ujú, Entonces, no funcionó. ujú. A partir de ahí, a lo largo de la historia se ha intentado vampirizar, ahora con esto que te estaba contando de los cantautores disfrazados de rockeros, ¿no? Pero siempre está ahí. De hecho, siempre hay público de rock. Hay emisoras de rock en este país, como puede ser Rock FM, que tienen aproximadamente más de 1,5 millones de oyentes. Es decir, claro, tienen más oyentes que Radio 3, Rock FM. O sea, quiero decir, eso ya es un dato
El rock and roll siempre funciona, siempre hay gente que le gusta, hay fans del rock and roll. Lo que ocurre es que el rock and roll sobrevive mejor cuando se enfrenta a la adversidad, ¿no? Ujú, Cuando en tiempos difíciles es cuando el rock coge más fuerza. ujú, Porque la gente cuando las cosas están difíciles quiere escuchar rock y quiere escuchar discursos y quiere escuchar verdades sin ambajes y sin pelos en la lengua. Porque la gente quiere la verdad en el fondo. ujú, Entonces, lo que ocurre es que las músicas, o bueno, pseudo productos como el reggaetón y este tipo de subproductos son muy fáciles de producir. Detrás del reggaetón yo creo que hay una intención muy clara de promover un empobrecimiento cultural en la población, sobre todo en aquellos sectores más jóvenes, en las nuevas generaciones. Hay una intencionalidad clara, no solo con el reggaetón, sino con el electro latino y todos estos subproductos musicales mal llamados latinos. Bueno, o sea, con lo latino habría que decir que la música caribeña no es música latina, en realidad. Le han puesto ese nombre, pero no lo es. Estos subproductos como el reggaetón y esa música a la que llaman latina no viene es decir, no viene del Caribe, viene de Estados Unidos, viene de Miami, viene de ese lugar. Entonces es un subproducto pues creado con creado, es un subproducto creado con una intencionalidad muy clara también de promover eso, pues el empobrecimiento cultural en las nuevas generaciones. ujú. ¿Qué ocurre? Que ellos cuentan con todo el poder mediático, cuentan con bueno, medios de comunicación de gran alcance, cuentan con el mainstream y aún así todavía sigue habiendo fans de rock and roll. Es decir, sigue habiendo chavales jóvenes incluso que van a conciertos de rock y que les gusta el rock y que se preocupan por conseguir viejos discos de rock. Bueno, ahora todo el mundo puede a través de Spotify, a través de estas plataformas, acceder a la música de los años 50, a toda la historia del rock, ¿no? Y el rock sigue fascinando. ¿Por qué? Porque cuando una música está hecha desde el corazón y está hecha digamos, con una... eh, cuando una música está hecha desde el corazón y está hecha con un sentimiento claro, lo que se está transmitiendo ahí a través de esa vibración sonora es una serie de emociones que están tocando emociones de otras personas. Ujú. Entonces eso es lo que pervive siempre. O sea, tú puedes inventarte infinitos subgéneros musicales, intentar introducirlos a través de los medios de comunicación, pero al final lo que va a quedar realmente es aquello que está tocando emociones de otros seres humanos, ¿no? Como es el caso del rock y otras músicas, ¿no? Pero bueno, en mi caso hablo de rock porque es digamos a lo que yo me dedico, ¿no? Hago esta breve interrupción para hacerte saber que existe un principio vital que muy pocos conocen que te permite mejorar tu presente y tu futuro. Esta es la ley del desdoblamiento del tiempo. En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a un curso gratuito que he subido en YouTube explicando este principio vital que descubrió el físico Jean-Pierre Gagné-Mallet hace ya más de 50 años. Si consigues aplicarlo en tu día a día, te garantizo que todo te empezará a ir mejor. No necesitas tener ningún conocimiento sobre física cuántica y física clásica. Ya te dejo con la entrevista, que la disfrutes. ¿Y te puedo preguntar por cuántas personas forman parte de tu equipo? Bueno, ahora mismo nuestro equipo Factory Management está compuesto por 10 personas, entre músicos, road manager, manager, responsable de producción técnica, responsable de comunicación, diseño gráfico y creación de contenidos, técnico de sonido. Bueno, somos un equipo pequeño, pero necesario para poner en marcha pues todas las producciones que hacemos, sobre todo para articular una gira. Es muy importante contar con personas muy profesionales a tu lado y con personas que sepan hacer muy bien su trabajo, porque si no es imposible. Y más ahora que estamos metidos ya en el tema de producir festivales y demás, ¿no? ¿Cuál es la intención de tu trabajo? La intención de mi trabajo es, sobre todo, abrir un portal energético allí a donde vamos y a través de la música transmitir una idea de autoafirmación y de empoderamiento personal. Es decir, yo creo que ese es
en eso consiste el trabajo de cualquier persona que se dedique al rock, ¿no? Porque el rock es autoafirmación, el rock es empoderamiento personal, el rock es negarse a obedecer, y más en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, mi trabajo yo creo que consiste en promover ese tipo de consignas, ese tipo de ideas, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de un sonido poderoso Ujú, y de un mensaje conciso, claro, directo y muy sintetizado como ese mensaje que hay en las canciones de rock, ¿no? ujú. Y Martín, ¿qué es la cultura woke y cómo nos afecta? La cultura woke es una aberración en sí misma, ¿no? La cultura woke es un conjunto de despropósitos creados también, yo creo que con la intención clara de promover pues la confusión general, sobre todo en las nuevas generaciones. Em, Afortunadamente se empieza a caer ya, se empieza a desmoronar, ¿no? Em, Como todos estos subproductos creados con esa intención, pueden durar un tiempo, pero al final yo creo que prima el sentido común, ¿no? Mm, Entonces la cultura woke es, pues eso, pues un intento de generar mucha confusión, mm, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Y yo abogo porque la cultura woke, bueno, estoy contento porque se está empezando a resquebrajar completamente, ¿no? Estamos asistiendo al principio de la caída de toda esta subcultura, ¿no? mm. Quiero darte la enhorabuena y las gracias porque fuiste muy valiente al enfrentarte al sistema con tu música, y más en una época en la que los medios de comunicación iban a por todas las personas que eran disidentes. Fuiste muy valiente y has sido un ejemplo para mucha gente. Y no solo eso, sino que has ayudado a que mucha gente no se sienta sola, ¿no? De decir, hay gente que ve lo mismo que yo y encima está haciendo algo. Quiero darte las gracias por ello y quiero que le des un mensaje a esas personas que todavía crees que no han llegado todavía a ver la realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que, bueno, gracias por esas palabras. Yo lo único que he hecho es expresar lo que sentía, ¿no? Como creo que debe hacer un artista honesto, ¿no? O por lo menos coherente. Em, Cuando todo esto empieza en 2020, yo venía siendo muy crítico con el sistema desde siempre, pero cuando toda esta movida se monta en 2020, sentí la necesidad de expresarme, sobre todo, fíjate que lo hice también por una cuestión de egoísmo personal, por decir, joder, necesito saber si hay gente ahí afuera, es decir, si existe vida inteligente en el resto del planeta, o soy yo el único que piensa de esta manera, o hay más músicos que piensan así. Para mí era una necesidad, ¿no? Entonces yo empecé con los artículos de Reflexiones desde la trinchera. Yo empiezo en abril de 2020, o sea, estuve 2 semanas reflexionando desde que empezó todo y empecé bueno, pues a expresar lo que sentía. Entonces, claro, mi sorpresa fue que aquellos artículos causaron una respuesta absolutamente antagónica, ¿no? Es decir, había gente que me odiaba por lo que decía y había gente que me amaba, ¿no? O eso decían, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso me animó a seguir, ¿no? Y yo creo que bueno, yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Las personas que hemos sido coherentes, hemos aportado nuestro granito de arena y todos somos importantes, ¿no? Yo lo he hecho a través de canciones, a través de artículos, a través de entrevistas. Hay otra gente que lo ha hecho pues hablando con la cajera del supermercado o con el vecino o con la persona que se encuentra en el ascensor, Ujú. pero es igual de importante. Yo creo que entre todos aquellas personas que hemos visto que se estaba atentando contra nuestras libertades y nuestros derechos y hemos dicho de eso nada, o sea, por ahí no paso, esa actitud ha sido importantísima para que otra mucha gente que a lo mejor tenía más dudas, pues fuese capaz de tomar decisiones en su vida que a lo mejor pues, les han salvado a nivel de salud y de otras cosas, ¿no? ¿Cuándo fue el momento que tú te diste cuenta de que aquí estaba pasando algo raro? ¿Fue durante bueno, durante 2020 o fue antes? No, mucho antes. A ver, yo hacía mucho tiempo que venía pensando que el sistema iba a petar por algún lado. No sabía cómo, no sabía de qué manera podía suceder esto, pero sí que tenía esa sensación desde hacía mucho tiempo, porque todo lo que ha pasado en 2020 no es más que, bueno, el sistema ha puesto las cartas boca arriba, pero no es nada nuevo. Mm, Quizás a partir de 2020 son más explícitos en todo lo que hacen, pero el sistema es una estructura piramidal financiera basada en la estafa y en la usura mm. y está coordinada, está dirigida por psicópatas. Eh,
claro, el sistema no, desde mi punto de vista, y yo esto lo digo siempre, el sistema no ha sido creado, quiero decir, no es que se haya corrompido con el tiempo, el sistema ha sido creado, ha sido diseñado para extorsionarnos, para esclavizarnos y en última instancia para asesinarnos. O sea, esto es una realidad. Y hay gente que le cuesta verlo así porque le parece muy fuerte y todo esto, pero bueno, lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que está pasando. Y no quiero decir cosas porque esto se va a emitir en YouTube, pero bueno, mm, miremos lo que ha pasado en Valencia, miremos, quiero decir, está clarísimo, ¿no? No, aquí no hay trampa ni cartón, esto es así. Antes de 2020 todo se hacía más de una forma más civilina, menos explícita, pero para mucha gente, al igual que yo, teníamos, o sea, sabíamos que esto era una estafa. Yo siempre me he considerado, no voy a decir antisistema porque no me gusta ser anti nada, me gusta ser pro vida, ¿no? Pro libertad. Em, no creo, yo creo que fui a votar alguna vez cuando cumplí los 18 años y no he vuelto nunca más. Eh, no creo en el circo electoral, no creo me parece otra estafa más, no creo en la democracia, es otra estafa, es una mentira. Em, entonces, yo todo esto desde muy chaval, por eso quise dedicarme al rock and roll desde que era niño. Ujú. O sea, porque para mí el rock and roll era una de las poquísimas cosas que de alguna manera le plantaban cara al sistema, ¿no? Siempre has sido rebelde, entonces. Sí, yo siempre digo que soy rockero de vocación temprana, porque yo Ujú. cuando iba al colegio y los profesores, esto te hablo de con 8 o 10 años, esto sería cuarto de GB o una cosa así, o quinto de GB, em, cuando los profesores preguntaban aquello de qué queréis en el aula, ¿no? A los Mm. niños, ¿qué queréis ser de mayor? Todos los niños respondían, yo quiero ser médico como mi padre, yo quiero ser carpintero, yo quiero ser cirujano. Y yo respondía, yo quiero ser rockero. Es Mm. decir, no me preguntes por qué, porque con 8 o 10 años no tienes ni puta idea de lo que es la música, ni el rock and roll, ni nada, ¿no? Pero sí es cierto que yo me fijaba en, mientras los otros niños, por ejemplo, había un kiosco al lado del colegio, ¿no? Esta anécdota la cuento siempre, ¿no? Donde se exhibían en el escaparate pues, los típicos álbumes de cromos de fútbol de la época, pero a mí no me interesaba nada. Yo me fijaba en las revistas de prensa musical especializada, que ya había por aquel entonces, pues serían Popular Uno, Vibraciones, aquellas revistas que había pues, a principios de los 80, ¿no? Entonces yo me fijaba en eso, me interesaba muchísimo, no me Ujú. importaba nada más. O sea, imagínate la mente de un niño, ¿no? Para mí era aquello, ¿no? Aquellos tipos con aquellas guitarras y aquellos aspectos tan transgresores, ¿no? Eso me interesaba muchísimo. No me interesaban los cromos de fútbol ni nada que le interesase a los demás niños, ¿no? Eh, desde muy niño, yo creo que la primera música que escuché, los primeros músicos de rock que escuché, yo creo que fue Adriano Celentano, un rockero italiano que hacía versiones de Elvis y de Little Richard. Luego escuché a Elvis también siendo muy jovencito y luego los Beatles, ¿no? Yo creo que es las primeras veces que escuché música rock, pero esto con 7, 8 años me llamaba muchísimo la atención. Para mí era algo que tenía muchísimo poder sobre mí, ¿no? Me atraía muchísimo. No sabía lo que era, pero me atraía muchísimo. Ujú. Hay algo que me genera conflicto, Martín, y es que los de arriba necesitan que los de abajo seamos esclavos para mantener el sistema. Entonces, claro, han matado a gente en Valencia, pero no les conviene matar mucha gente porque necesitan, como acabo de decir, gente para mantener el sistema. ¿Crees que juegan un poco con los números? Cuando se trata de generar caos, todo vale, porque ellos a través del caos consiguen, consiguen que la vibración baje en general y consiguen controlar a las masas, ¿no? Lo que importa siempre es que haya una constante vibración baja, es decir, la vibración del miedo. A través del miedo, el mayor arma que tiene el sistema es el miedo. Y la mejor herramienta que tienen para promoverlo son los medios de comunicación, porque les pertenecen. Entonces, cuando tú consigues que la mayoría de la población esté vibrando en vibración de miedo, en baja vibración, les tienes en tus manos, Mm. ¿no? Que es como funcionan ellos. En realidad,
Es una fórmula bastante sencilla. La llevan aplicando muchísimo tiempo. Al principio lo hacían a través de la religión, luego crearon la política. Todas las ideologías políticas están creadas para generar división y enfrentamiento en la gente, ¿no? Tienen ese objetivo. Entonces, cuando no había medios de comunicación, pues lo hacían mm, pues a través del boca a boca, a través eso de la literatura también, todo esto, cuando consiguieron crear estos medios y ponerlos en marcha, pues ya es una herramienta Mm. maravillosa para conseguir esos objetivos. Entonces, claro, todo lo que sea generar caos, si hace falta poner muertos, se ponen, y si hace falta lo que sea, ¿no? Porque de ahí sacan su rédito siempre, ¿no? La forma de vencer el sistema es dejar de tener miedo. Yo creo que la clave no está en vencer al sistema, sino en salir del sistema. Porque cuando tú luchas contra el sistema, lo estás alimentando. Y por eso ellos lo han montado muy bien. Por eso cuando no me gusta la palabra antisistema, porque es como decir, a mí me la suda el sistema. Yo lo que quiero es salir de ese manicomio. Fíjate que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En un casino, cuando tú estás en un casino, siempre se dice, la banca siempre gana, ¿no? Es el eslogan. La banca siempre gana. La única manera de que no gane la banca es que tú salgas del casino, no es que intentes ganarle al casino, porque nunca vas a ganar. Es decir, en el sistema juegas con el tablero de juego que han creado ellos. Es decir, te adaptas a ese Mm. tablero. Entonces, la idea es salir. Claro, la gente dice, y cómo salgo si estoy metido hasta las trancas, ¿no? Claro, pagar impuestos, pagamos todo y al Claro, final hay normas que tenemos que obedecer. sí, pero se trata de establecer unos objetivos a medio o largo plazo e ir cumpliéndolos, ¿no? O sea, tú no puedes Mm. salir del sistema, entre comillas, de un día para otro, de un mes para otro. Pero si tú tienes esa tendencia, al final el sistema tiene muchísimas rendijas y muchos agujeros. Tú tienes que encontrar la manera de cada vez ir metiéndote por esos agujeros, por esas rendijas, hasta ir saliendo cada vez más. Porque es la única forma que hay para que no te tengan atrapado. El sistema lo primero que te atrapa es con el tema del dinero. Te meten en la rueda del hámster y estás dando vueltas a esa rueda para no poder pensar, no poder idear tu plan, ¿no? Es como cuando estás en una cárcel y te mantienen ocupado todo el día, no puedes pensar en el plan de fuga, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ujú. Entonces, se trata de ir dando pasos hacia ahí, pero la gente se confunde mucho con esto de salir del sistema. La gente se cree que salir del sistema es ir a vivir a una cueva. Yo no estoy hablando de eso. Además, eso no es salir del sistema, eso es volverte un ermitaño, ¿no? No tiene nada que ver. Em, las herramientas que tiene el sistema son muy válidas. Es decir, por ejemplo, las redes sociales han sido creadas por el enemigo, ¿no? Para controlarnos. ¿Qué sucede en 2020? Nosotros le damos la vuelta y las utilizamos para promover la información que nosotros queremos. Mm. El libro del arte de la guerra te dice que utilizar las herramientas de tu enemigo a tu favor es la mejor estrategia de guerra que existe, ¿no? Es decir, es como lo de las tarjetas de crédito, ¿no? Las tarjetas, bueno, si tú utilizas esa tarjeta para comprar algo online que te permite acceder a una información válida para precisamente salir del sistema, también está bien utilizado. Ujú. Es decir, no se trata de obviar la tecnología, eso no es salir del sistema. Eso es, pues, volverte, insisto, un ermitaño, un anacoreta. Ujú. No nos interesa eso. Estamos hablando de, esto es guerra de guerrillas. Esto es coger las herramientas y utilizarlas a tu favor, darle la vuelta. El Mm. poder está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, el sistema lo que quiere hacer constantemente es desproveernos de nuestro propio poder. Se trata de darle la vuelta y tomar nuestro poder. Es decir, estamos en un camino hacia esa toma de poder. Cada vez somos más conscientes, cada vez nos damos cuenta de que, mira, están saliendo cosas ahora como la visión extraocular, por ejemplo, cosas realmente alucinantes, Mm. que, es decir, son cosas que podemos hacer. Y si podemos ver con un antifaz y leer un libro, porque yo he visto, yo no soy capaz de hacerlo todavía, no lo he practicado, pero he visto gente que lo hace. Es decir, la visión extraocular funciona, existe, yo lo he visto delante de mí. Si se puede hacer eso, la cantidad de cosas que podremos hacer. Claro, esto no vas a hacerlo de un día para otro, no vas a aprender a hacerlo. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos un poder increíble, mucho más del que nosotros pensamos. Entonces, salir del sistema, la gente dice, eso es una utopía. La palabra utopía ha sido inventada por aquellos que no quieren que salgas. ¿Para qué alguien se iba a esforzar tanto en convencerte de que no se puede salir? ¿Por qué? Si realmente no se puede, les daría igual. Pero están todo el día intentando convencernos de que no se puede. No se puede salir, no se puede salir. Y se inventan una palabra, crean una palabra, la palabra utopía, la crean ellos,
para que, para convencernos de que no se puede. Entonces, si somos capaces de hacer cosas como la visión extraocular, ¿cómo no vamos a poder salir del sistema? Solo tenemos que encontrar la manera. Pero yo también digo, salir del sistema ya no es una opción. Llegará un momento que sea la única opción posible, Ujú. porque estar dentro eh, significará vivir de forma miserable el resto de tus días y someterte, ser esclavizado hasta la médula, ser extorsionado, como ya vienen haciendo, pero mucho más, y al final ser asesinado, Ujú. porque eso es lo que hace el sistema. Salir del sistema también conlleva renunciar al éxito, a la fama quizás también, porque bueno, puede ser muy conocido en el mundo de la disidencia, pero no a nivel global quizás. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que la tendencia es esa. Es decir, esto es un camino de largo recorrido. Entonces, si te refieres al éxito o a la fama dentro de los circuitos oficiales, em, claro, todo eso está cambiando. Tú Mm. fíjate que antes, o sea, cada vez hay menos gente que ve la televisión. Es decir, cada vez la gente se informa más a través de redes, de canales alternativos y sobre todo de un circuito que ya no se corresponde al oficialismo, ¿no? Entonces, el éxito para mí realmente es dedicarte a lo que te gusta, a lo que es tu vocación, Ujú. y hacerlo sin tener que responder ante unos controladores o ante alguien que quiere que lo hagas de una manera determinada. Eso es el éxito, ¿no? Entonces, claro, piensa que cada vez hay mucha más gente en el planeta que se da cuenta de esto, ¿no? Em, yo no creo que la gente que cree en el sistema y que consume la música del sistema vaya a durar mucho. Es decir, la tendencia está cambiando, ¿no? Y lo estamos viendo. Antes hablamos de la cultura woke, parecía que era algo que iba a estar para toda la vida, se está cayendo y se va a caer. O sea, yo lo vaticino desde aquí. Todo eso se cae. ¿Por qué? Porque al final, aquí solo hay dos cuestiones. Si el ser humano, si la raza humana va a pervivir, todo eso se tiene que caer, porque eso es la destrucción de la raza humana. Entonces, bueno, apostemos porque la raza humana continúe, ¿no? Y ahí Ujú. estará nuestro éxito. Ujú. Salir del sistema es una decisión difícil, te puede volver incluso loco. Yo he conocido gente que se han vuelto un poquito tarumbas por todo el tema de salir del sistema, pero claro, una vez dudas de una cosa, se te das cuenta, perdón, una vez te das cuenta de que una cosa es mentira, ya empiezas a dudar de todo. Respecto a esto, no han censurado Telegram todavía, yo creo, para dejar como una especie de todavía de escape, ¿no? De salida. Pues como bien has mencionado antes, en el arte de la guerra se dice que una de las mejores estrategias es dejar a tu enemigo siempre una salida porque si no, se lanza contra ti con todo lo que tiene. Y tampoco quieren eso. Te quiero preguntar porque hay mucha gente que se llaman seres de luz que critican tu trabajo. Y hay una cosa que dijiste en Telegram que es que esas personas pueden incluso seguir siendo igual de inseguras que antes de que despertaran y se dieran cuenta de la realidad. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque cuando tú despiertas, entre comillas, ¿no deberías volverte como más humilde y menos juez? Bueno, yo creo que te refieres a un artículo que se llama Los seres de luz, que está dedicado sobre todo a que... ese es un artículo que ha generado bastante controversia. Está dedicado a... Claro, ¿qué pasa? Está dedicado a ciertos pseudoterapeutas o gente que dice que son sanadores y demás, em, que realmente lo que están es vendiendo humo, ¿no? Ujú. Claro que no todo el mundo es igual. Y yo siempre, bueno, y cuando he publicado el artículo lo he dicho, no estoy metiendo a todos en el mismo saco. Aquel que se dé aquel que se dé por aludido, por algo será. Es Mm. decir, yo estoy hablando de, entre comillas, algunos supuestos seres de luz. Fíjate, hay un meme que yo vi en redes sociales que es muy gracioso porque sale así como una silueta en postura como como que está haciendo yoga o algo así y pone em, em, he trabajado tanto mi parte espiritual que he conseguido deshacerme del ego, de mi ego. Y debajo pone, por lo tanto soy mejor que todos ustedes. Quiero decir, esto para mí es el ego espiritual. Si tú entras en Instagram, está plagado
esto por todos lados. Todo el mundo es coach de no sé qué, todo el mundo es elevador de frecuencias, todo el de los abrazos sanadores, todo el mundo, es decir, claro, dentro de todo esto, ¿por qué escribo este artículo? Porque me empiezan a llegar testimonios de mucha gente que me cuenta que se sienten estafados. Es decir, que han ido a diversas terapias, diversas historias de sanación y que les han tomado el pelo. Sobre todo mujeres. Mujeres que han ido a terapeutas masculinos y que han observado que esos tipos incluso han intentado aprovecharse sexualmente de ellas, ¿no? Con el cuento de la terapia y yo soy tu sanador y vienes una semana, o sea, una vez por semana me vas pagando y yo tal. Bueno, quiero decir, me he encontrado con testimonios realmente escalofriantes, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico al rock and roll. Entonces tengo que tratar aquellos temas incómodos incluso para los seres de luz, ¿no? O para los supuestos seres de luz. Entonces, hace poquito presenté, a petición suya, intervine en la presentación del libro de un compañero músico, se llama Robert Pierre, de La Coruña, en un festival que hicimos hace poco. Y este es un tipo que nació con una hemiplegia, es decir, con su lado izquierdo no podía mover el lado izquierdo del cuerpo. Nació así. Su propia familia y los médicos le desahuciaron. Dijeron que no había remedio, que toda la vida iba a estar así. O sea, un inútil para toda la vida. Y este chico desde muy niño, sin ir a ninguna terapia, sin que le comiera el tarro a nadie, se empoderó y dijo, yo voy a recuperar la movilidad de mi lado izquierdo. Y empezó desde muy niño a hacer ejercicio, a buscarse la vida por su cuenta, a, bueno, a hacer cosas increíbles hasta que cayó en sus manos una guitarra que le dejó un familiar y por las ganas que tenía de tocar la guitarra, acabó ejercitando su lado izquierdo hasta que pudo volver a la movilidad y hoy tú lo ves y mueve perfectamente su cuerpo y está en perfecta armonía con lo que hace. Es un músico muy bueno, a mi parecer, es compositor, canta, toca la guitarra, tiene su proyecto musical, acaba de escribir este libro. Ese para mí es un ser de luz. Ese sí es un ser de luz. Quiero decir, y sin tanta parafernalia, y no es un tío que te venda nada, ni que te diga, ni que te hable de los chakras, ni de elevaciones de frecuencias, ni de la energía kundalini, ni hostias en vinagre, tío. Es un tío que ha superado algo muy jodido. Yo soy expolitoxicómano, ¿vale? He superado adicciones muy jodidas. He visto morir a amigos míos y a otros los he visto en la cárcel. He vivido una etapa de mi vida muy difícil y muy dura. Y he salido. Es decir, y no me considero un ser de luz. Me considero una persona pues, que he tenido la inteligencia suficiente como para elegir la vida y no la muerte, ¿no? Entonces, cuando vives experiencias de este tipo y conoces a personas que viven experiencias mucho más duras incluso, y ves que al final lo que te saca del agujero es tu propia eh, autodeterminación, todo esto de los supuestos seres de luz te suena a vendedura de humo, tío. Porque, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que ir a tu consulta una vez por semana a pagarte una pasta porque tú me vas a sanar? No, cada uno se sana a sí mismo. El poder está dentro de ti. Entonces, si estamos cediendo el poder constantemente, se lo cedes al cura, a la religión, al terapeuta, al político. O sea, toma tu poder. De eso es lo que hablo en ese artículo. Insisto, no estoy metiendo a todos en el mismo saco. Yo conozco terapeutas maravillosos y gente que ayuda a sanar a otras personas o que te acompaña. Pero esa es la función del terapeuta, del sanador, acompañarte. Entonces, es que he escrito ese artículo denunciando a mucha gentuza que dicen ser terapeutas y se están aprovechando de sus clientes, ¿no? Eh, y no me importa señalar, creo que hay que señalarles, ¿por qué no? O sea, igual que señalo a los de mi sector. Cuidado, Claro, yo he claro. sido el más crítico con mi sector. Porque había alguien que cuando leyó ese artículo me decía, ¿y los rockeros qué? ¿Y los músicos? Yo soy el primero que señala al sector de la música, sobre todo al sector del rock. Y les llamo cobardes y les llamo traidores. Y lo digo, o sea, y se lo digo a la cara. No tengo ningún problema. O sea que si señalo a mi propio sector, no voy a señalar a los otros.
últimamente me he dado cuenta de que hay gente dentro del sistema que es buena. ¿Por qué digo esto? Porque, como has dicho, dentro de la disidencia de la gente del mundo alternativo también puede haber gente mala. Y yo creo que hay buenos y malos en ambos lados. No es porque estén dentro del sistema ya eres malo. No creo que haya que utilizar esas etiquetas. Te quiero preguntar de dónde sacaste esa fuerza y cómo construiste tu confianza, porque me imagino que fue un proceso para llegar a decir, oye, que puedo salir de esto y no solo puedo, sino lo voy a hacer. Yo creo que la vida, al final, aquí estamos en este plano terrenal para sanar heridas que traemos, pues probablemente de otras vidas y demás, ¿no? Entonces aquí venimos a hacer un trabajo. Al final, cualquier adicción lo que está es intentando tapar una herida. Ujú. Eh, si no sanas tus heridas, es imposible avanzar en la vida, ¿no? Es duro, es jodido, porque hay que entrar en la parte oscura de ti, pero creo que es absolutamente fundamental, es la única manera, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido momentos en mi vida en que me he visto contra las cuerdas, me he visto, digamos, en situaciones muy extremas. em, y bueno, por alguna razón he tenido la lucidez suficiente para encontrar el camino de salida. Y en el caso de las drogas, pues realmente ha sido muy duro, ha sido un camino difícil, eh, pero bueno, yo creo que tuve la suerte de que me pilló muy jovencito, con 20 años. También vi lo que estaba pasando a mi alrededor, con Ujú. mucha gente, gente de la generación anterior a la mía y la de mi generación. eh, y bueno, eso, yo pasé por un proceso en el que estuve a punto de morir, acabé en un hospital entubado y por consumo de muchas sustancias diferentes. Me salvé por los pelos y ese fue el mayor punto de inflexión en mi vida, ¿no? Y ahí fue cuando tomé la decisión de que si quería vivir, em, tenía que salir de todo eso. Entonces, no sé de dónde quité la fuerza. Yo creo que cuando la vida te lo pone así de claro, ¿no? En plan, vivir o morir. Yo recuerdo que cuando me estaba desintoxicando, la terapeuta que me trataba en ese momento me dijo que había tenido mucha fuerza de voluntad porque bueno, en un tiempo récord conseguí liberar mi cuerpo de sustancias. eh, o sea, no, lo estaba pasando muy mal, Ujú. pero bueno, no sé, el miedo a la muerte sería, ¿no? Ujú. O sea, vi la muerte tan cerca que eso me puso mucho las pilas, ¿no? Y entonces es cierto que yo no he vuelto a consumir nunca más, y de esto hace 30 años. He tenido miles de tentaciones, imagínate, además, dedicándome a lo que me dedico, en el mundo de la música, en el mundo de la noche, hay tentaciones constantemente de este tipo, ¿no? Nunca, jamás he vuelto a consumir nada, ni siquiera he tenido la tentación, ¿no? Ha sido como una especie de cura de fuego, ¿no? Ujú. Yo recuerdo un por aquel entonces, cuando me pasó esto, ¿no? Un homeópata que me estaba tratando, ¿no? Yo con 20 años, recién salido del hospital, cuando estuve. Y él se sentó enfrente de mí, me miró a los ojos y me dijo: tú tenías que estar bajo tierra, ahora mismo. Entonces, aquella mirada de aquel hombre, con estas palabras, me dejó, bueno, de hecho empecé a llorar, o sea, fue una cosa, y me dijo: la vida te ha dado una segunda oportunidad. Tú verás si la vas a aprovechar o si vas a hacer el imbécil como están haciendo muchos compañeros tuyos y mucha gente que no va a, que no va a envejecer porque se van a morir antes. Y así ha sido, ¿no? Entonces, cuando escuché aquellas palabras de aquel hombre, sentado enfrente de mí, mirándome a los ojos, me produjo o sea, yo creo que son de esas frases que te dicen a veces en la vida, personas muy concretas que te llegan al interior de una manera absolutamente poderosa, ¿no? Y bueno, para mí ahí empecé yo en la música, ¿no? Para mí cuando pasé esa etapa fue empezar en la música, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer lo que siempre realmente he querido hacer, ¿no? Qué valiente, enhorabuena. Gracias por contarme también la experiencia. Y Martín, te quiero preguntar ahora si crees en Dios. Bueno, yo creo en la fuente. Yo creo que Dios, nosotros somos un fractal de Dios, todos los que estamos aquí, ¿no? En este plano terrenal.
Claro que creo que hay algo, ¿no? Que hay una fuerza creadora original, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo creo que el, precisamente lo que quieren los malos es que no creamos en nada, ¿no? Yo no creo en religiones, ¿no? Porque creo que la religión es una, desde mi punto de vista, respeto, ¿eh? Ujú. Porque es un paso más, ¿no? Pero yo creo que las religiones al final lo que están es, de alguna manera, pues, mm, mm, claro, yo no creo que tenga que haber intermediarios, ¿no? Es aquello de por qué un intermediario para hablar con Dios es como un intermediario para hablar con ti mismo, ¿no? Porque todos somos un fractal de Dios, ¿no? O de la fuente, ¿no? Como queramos llamarle. Entonces yo creo que al final eh, la energía se transforma, no se muere, ¿no? O sea, lo que se muere aquí es nuestro cascarón, ¿no? Pero la energía, lo que somos en realidad, eso siempre está, ¿no? Y eso es lo que podríamos llamarle Dios o fuente creadora, o bueno, cada uno tiene su manera de llamarle, ¿no? Lo que quieren los malos, como te decía, es que no creamos en nada. ¿Por qué? Porque si no crees en nada, eres muy fácil de manipular, ¿no? Si solo crees en lo físico, en la materia, eh, pues es muy fácil que te puedan manipular. Yo creo, Martín, que los maestros espirituales, en cierta medida, son necesarios porque hay algo que aprendí de los jesuitas. Yo me considero cristiano católico, pero es verdad que no voy a misa, por ejemplo. Es decir, yo estoy abierto a una espiritualidad más abierta. Leo sobre budismo, sintoísmo, zen, de un montón de religiones y tengo una espiritualidad más abierta. Pero algo que aprendí de los jesuitas es que ellos decían, el que tiene más experiencia puede interpretar mejor la voluntad de Dios. Por eso siempre es importante que los recién llegados, ¿no? Los nuevos, pregunten a los que tienen más experiencia. Y yo creo que la figura del maestro espiritual en mi vida ha sido muy importante, concretamente la mía ha sido mi madre, y siempre me ha venido bien una guía. Respecto a esto, entonces te quiero preguntar, ¿crees que en el futuro los maestros espirituales serán de espiritualidad, como has mencionado, más abierta y no formarán parte de una religión? Yo creo que sí, que la tendencia y el futuro es ese, porque al final, como digo, yo creo que somos todos un fractal de Dios, ¿no? Y que el poder está dentro de nosotros. Tenemos que aprender a reconocer ese poder. Es muy interesante que haya maestros y guías, ¿no? O sea, eso es muy importante. Pero en el sentido de gente que te pueda ayudar precisamente a reconocer tu poder. Todo lo que sea poner el poder fuera, sea religión, política, eh, ideología o lo que sea, yo creo que es siempre una manipulación, porque al final estás cediendo tu poder, ¿no? Entonces, eso siempre es, te pones estás a expensas de que puedan manipularte, ¿no? Cuando tú tomas tu poder, eres consciente. Claro, tomar tu poder significa responsabilizarte de tus actos también y responsabilizarte de ti mismo. Porque claro, cuando se cede el poder, se hace siempre delegando, ¿no? Fíjate que el sistema nos ha educado a delegar nuestra economía, nuestra salud, nuestros derechos, todo se delega en unos supuestos expertos que van a manejarlo todo maravillosamente. Resulta que son unos psicópatas, al final. O sea, entonces es muy peligroso delegar. Yo creo que nos educan para eso porque somos peligrosos para ellos si tomamos nuestro poder. Entonces yo creo que la realización, la autorrealización de verdad es tomar nuestro poder, ¿no? Reconocer nuestro poder. Y cuando hablo de reconocer nuestro poder no significa que seamos supermanes. Bueno, que en cierto modo sí lo somos, pero sí, es decir, nosotros no tenemos por qué vivir de forma miserable. Nosotros no tenemos por qué vivir en la escasez. Nosotros no tenemos por qué vivir con miedo, ¿no? O sea, yo creo que la forma natural del ser humano es vivir en abundancia, es vivir sin miedo, con tranquilidad y vivir en armonía con los demás, ¿no? Esto es lo natural. Lo antinatural es lo que ha creado el sistema, ¿no? Ujú. Fíjate, por ejemplo, las ciudades, ¿no? O sea, es decir, te impiden incluso la toma de tierra. Pisas asfalto, estás rodeado de hormigón, por el cielo te fumigan. Es decir, es como cárceles creadas, ratoneras, para generar densidad energética. Entonces, el tema está ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer nuestro poder. Ujú. Entonces, en ese sentido, cualquiera, pues un familiar, una persona cercana puede ser un maestro para ti en un momento determinado, ¿no? O sea, yo realmente me he encontrado maestros en mi vida de todos tipos, ¿no? Desde que era niño, ¿no? Desde amigos a familiares, a personas que han ido apareciendo en mi vida
y que han sido fundamentales, porque te han ayudado a reconocer partes de ti que antes no reconocías, ¿no? Y a partir Ujú. de ahí, pues has aprendido una cosa nueva y eso se llama crecer y evolucionar, ¿no? Y como tú has dicho, responsabilizarte de tus errores y corregirlo en la medida que puedas. Porque cuando se dice empodérate, hazlo tú por ti mismo, normalmente solemos además dejar de colaborar con los demás y como tú has dicho, volverte ante un ermitaño y ese tampoco es el camino. La idea es crear una comunidad entre todos donde se pueda convivir. Respecto a esto te quiero preguntar, ¿crees que la convivencia entre las personas que forman parte del sistema y tienen una mentalidad de sistema y las personas que se pretenden salir, ¿crees que puede haber una convivencia o crees que llegará un momento en el que nos separaremos, incluso territorialmente, en dos sitios distintos? Yo creo que em, por propia naturaleza, los seres humanos buscamos, es un tema vibracional, no es un tema mental, no es algo que se piense, voy a separarme y me voy, o sea, sin darte cuenta lo vas haciendo. Entonces llega un momento que la tendencia es a estar junto a aquellos que vibran en tu misma frecuencia. Entonces, de forma natural se va a ir dando todo esto, ¿no? Hombre, es evidente que eh, cualquiera de nosotros, de una persona que piensa que el sistema es una estafa, pues tiende a relacionarse más con gente que piensan de esa manera y que sienten. Más que pensar, están en el sentir, ¿no? Em, el sistema se forma a base de colectivos. Los colectivos se pelean entre sí. Ujú. En los colectivos es donde priman las consignas, ¿no? Se trabaja desde la corteza, ¿no? Con, con es decir, con ideologías y con cuestiones que no van a la raíz, ¿no? Que no van a tocar emociones, ¿no? Solo se mueve todo desde la corteza. Entonces, claro, eso está condenado a desaparecer. Pero de una manera, no es que, claro, no, yo no veo como una división territorial entre los del sistema y los de no sistema. Yo creo que es algo muy natural, que se está dando ya. Es decir, porque al final hay muchísima gente que mm, de un tiempo a esta parte ha cambiado muchísimo, ¿no? Gente que se creía todo el sistema ahora ya duda cada vez más. Cuando alguien duda, es evidente que ya no hay vuelta atrás. Ujú. O sea, nadie que dude va a volver a fiarse del telediario ni de todo esto. O sea, cada vez esta tendencia es, es mayor. O sea, tú no tienes más que ver digamos, a la mayoría de youtubers que son críticos con todo el movimiento woke y con todo esto, cada vez están más cerca de nosotros. O sea, es que si los observas cómo estaban en 2020, observas cómo están ahora, prácticamente ya decimos lo mismo. O sea, claro, estamos hablando de gente que llega a millones de personas. Es decir, esto es una tendencia que ya es imparable. Entonces, el sistema se está cayendo. Y no es una cuestión de, claro, a la gente, cuando dices esto, se piensan que se van a caer los edificios, o sea, cuando hablamos de que se cae el sistema, es que se cae una forma de pensar, básicamente. Es decir, se cae la creencia de que los políticos, fíjate lo que acaba de pasar en Valencia, ¿no? Se cae la creencia de que los políticos solucionan cosas, de que las instituciones están para protegernos, de que el Estado está para salvarte. Eso se cae. Y una vez que se cae, eso es imposible. No se trata de crear otro Estado, que vengan otros políticos. Es imposible que esa idea vuelva a calar en la gente. Una vez que se cae, esa idea está muerta. Puede tardar años en desaparecer, pero ya está muerta. Ujú. Es decir, entonces, esto está sucediendo, es una realidad. Eh, Quiero decir, no es algo, no es una ilusión que tengamos unos cuantos, es que es la realidad. O sea, ya prácticamente o sea, nadie cree a los políticos. O sea, nadie se los cree. Incluso aquellos que todavía levantan la bandera de los colores de los rojos y los azules y los de más allá y toda esta mierda, toda esta paripé, eh, incluso eso ya no se lo creen, la mayoría, ¿no? Muchas veces ya es una cuestión de ego, defiendo a los míos, yo soy de estos o soy de los otros. Pero en realidad todo eso está condenado a desaparecer más tarde o más temprano, porque no ofrece soluciones. Yo creo que una de las claves para darse cuenta de que ningún color pretende ni quiere cambiar las cosas es estudiar algo de educación financiera, porque una vez entiendes cómo funciona
la producción de dinero infinito, ya te das cuenta de que aquí había un pensamiento detrás de a largo plazo de controlar el mercado internacional por parte de una minoría elitista. ¿Esa minoría elitista tú crees que está parasitada? Y luego también te quiero preguntar si crees que dentro de la disidencia hay gente que está parasitada. Sí, a ver, estar parasitado significa estar intervenido por entidades de bajo astral, ¿no? Entonces, el que más y el que menos tiene lo suyo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eh, es importante primero tener claro que eso es así, ¿no? Y una vez que lo tienes claro, pues empezar a tener hábitos en tu vida que te lleven a desparasitarte, ¿no? Porque al final la parasitación viene por muchos lados, ¿no? O sea, te la meten por todos lados, porque a través de la parasitación es cuando consiguen meterte en baja vibración y poder manipularte como quieren. Entonces, bueno, estamos en un momento en que todo ocurre mucho más deprisa, ¿no? Energéticamente estamos a tope. Entonces, es muy importante saber desparasitarse, ¿no? O sea, ¿y cómo se desparasita uno? Pues teniendo una disciplina diaria, teniendo una disciplina, cuando hablo de disciplina, hablo de alimentación, hablo de deporte, hablo de pensamientos, hablo de hacer y sobre todo dedicarte a aquello que realmente es tu vocación. O sea, si tú estás haciendo algo que no es tu vocación, vas a estar parasitado siempre. Porque, es decir, nos educan para no cumplir nuestros sueños. Es decir, haz esto que tiene más salida, estudia esta carrera que vas a tener trabajo, pero no hagas aquello que realmente para lo que has venido a este plano terrenal. Entonces, claro que si estás fuera de eso, es mucho más fácil que estés parasitado, ¿no? Es muy importante. Yo, por ejemplo, cuido muchísimo la alimentación, hago deporte todos los días, me dedico a un oficio que es mi vocación, intento mantener una disciplina diaria en todo, ¿no? Y tratar de mejorar cada día, ¿no? O sea, tratar de tener una disciplina de pensamientos también. Bueno, es complicado. Cuando los seres de luz hablan de meditación, mi meditación para mí es la música, porque esta es otra. No todo el mundo tiene una forma igual de meditar. Para mí, el momento en que yo realmente me conecto con la fuente es cuando estoy tocando un instrumento, cuando estoy dentro del, bueno, ya no te digo cuando estoy en un escenario, ¿no? Entonces cada uno tiene que encontrar su manera de meditar, entre comillas. Meditar no es tumbarte en una cama y empezar a comerte el tarro en plan, tengo que dejar de pensar, porque entonces no lo vas a conseguir nunca. O sea, meditar es concentrarte en aquella acción que para ti realmente es tu auténtica vocación. Esa es la mejor manera de meditar. Ese es un consejo que doy yo desde aquí, desde el podcast de Merienda con Nando, para todos aquellos que estén paranoiados, que hay mucha gente que dice, es que yo no soy capaz de meditar. Pues haz aquello que realmente sea lo que te apasiona. Concéntrate en aquello que te gusta de verdad. Eso es la mejor meditación que existe. Ujú. Luego también cada uno tiene su propia forma de meditar, porque creo que también cada uno es único y cada uno debe buscar la suya. La tuya me parece fantástica y yo la practico, la práctica de la vocación, y creo que como tú has dicho es una de las mejores formas. Volvamos un poco al tema de la música. Tienen una gira dentro de poco, en enero de 2025. Bueno, este podcast se publicará en enero de 2025. Comienza en enero. ¿Por dónde vas a estar? ¿Cuánto va a durar? Y explícame también, porque me has dicho que son festivales, no son exactamente conciertos. Explícame también la diferencia entre festival y concierto, porfa. Vale, pues este año, 2025, vamos a iniciar una gira que empieza el 1 de febrero en Sevilla, además, en tu tierra. Ujú. Em, Empieza el 1 de febrero y se va a extender hasta junio, ¿vale? Vamos a estar todo el invierno, toda la primavera e incluso parte del verano. Después vamos a ver lo que hacemos en julio y agosto, a ver si hacemos hay trabajo más de contratación, porque nosotros producimos espectáculos y al mismo tiempo somos contratados, ahora no tanto por la administración como te decía, porque Ujú. somos artistas peligrosos, según dicen, pero sí hay promotores a veces que nos contratan, ¿no? Entonces eso es la actividad para el verano. Pero de febrero a junio vamos a estar en ciudades como Sevilla, Valencia, vamos a estar en Cataluña, vamos a estar en Balaguer, vamos a estar en Zaragoza, vamos a estar en Bilbao y vamos a estar en Madrid.
Vamos a promover una gira de festivales por toda España, de festivales de cultura libre. ¿Qué son los festivales de cultura libre? Pues es lo que estamos promoviendo ahora. Es Ujú, decir, no nos gusta la agenda cultural que nos propone el sistema, porque está plagada de cultura woke, de reggaetón y de porquería, que no nos interesa para nada. No queremos destruirla, nos da igual, que vayan otros, a nosotros no nos gusta. Y hay mucha gente en este país que no quiere esa mierda en su vida, es decir, no ujú, le interesa. Hablo de familias enteras. Vamos a promover festivales en los que va a estar Martín Sánchez con su banda cerrando el festival, pero va a haber más cosas. Va a haber cultura local en aquellas ciudades donde vayamos, siempre trataremos de que haya un artista de la zona, ya sea músico, actor, mago, es decir, cualquier disciplina artística de calidad. Vamos a promover festivales con calidad, con mucha calidad, en los que haya ponencias, porque la información también es cultura. ujú. Ponencias de gente que realmente van a hablar de cosas prohibidas por los medios oficiales. Va a haber mesa redonda. Por ejemplo, te hablo del esquema de un festival, ¿no? Normalmente un festival de los que hacemos nosotros empiezan a las 12 de la mañana y acaban a las 10 de la noche. En este caso en Sevilla vamos a empezar a las 5 porque la situación de la sala así lo requería y vamos a acabar a las 12. Ujú, Entonces, vamos a tener humor, vamos a tener artistas locales, vamos a tener ponencias, vamos a tener mesa redonda. En la mesa redonda el público interviene, pregunta a los ponentes, se genera un feedback maravilloso y acabamos con un gran concierto de Martín Sánchez y su banda, un gran concierto de rock. Presenta Robert Martínez, todos los festivales. Robert Martínez en esos momentos es como un hermano para mí. Hacemos pues, muchas cosas, estamos haciendo los episodios estos de em, El dúo del Batín, dos Illuminati en ujú. decadencia, donde estamos ridiculizando a esas élites a las que tanto miedo tienen algunos, ¿no? Em, y él viene en gira con nosotros, es el presentador de todos los festivales, y luego también se sube al escenario con nosotros y se canta, como no, el himno de la resistencia. Entonces, allá donde vamos, pues tratamos de que vengan 4 o 5 ponentes de la zona. Pues, por ejemplo, en Sevilla ya tenemos confirmados que van a estar el doctor Sergio Mejía, va a estar Cristóbal Amo, va a estar Lara Hernández, a la que tú también has entrevistado, Ujú, y va a estar Luis María Pardo de Justitia Europa. Aparte de esto va a estar Abraham Sevilla, músico de Cádiz, muy amigo mío, que además es un gran músico también, muy rebelde, que ha dicho las cosas muy claras desde 2020 también. Y bueno, y más cosas que iremos anunciando, ¿no? ujú, Entonces vamos a promover una gira de festivales por toda España. Esto es un trabajo muy, muy complicado de hacer. ujú. Somos 10 personas trabajando en esta productora para poder hacerlo. Nosotros no recibimos subvenciones, no recibimos, es decir, lo hacemos todo a pico y pala. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Ujú, ¿Qué queremos hacer con estos festivales? Plantar una semilla para que en esas ciudades donde vayamos se quede una efeméride, una fecha marcada, para que cada año se pueda volver a repetir un festival de cultura libre, independientemente de que nosotros vayamos o no, pero que se haga ese festival, porque de esa manera sentaremos un precedente que será muy difícil de tumbar en el futuro. Es ujú, decir, para que en años venideros se mantenga esa tradición, que se convierta casi en una tradición, ¿no? De hacer ujú, ese festival de cultura libre una vez al año. Empezamos en Navarra en octubre, fue un éxito tremendo, luego lo hicimos en Galicia también, en 2024, y ha sido un éxito tremendo. Por eso ahora vamos a continuar en esta línea y bueno, esta es la intención. ujú. Y Martín, si le quisieras dejar un mensaje a la audiencia, ¿qué le dirías? Pues yo le diría a todo el mundo y a la audiencia que lo más importante es tomar nuestro poder. O sea, autodeterminación, empoderamiento personal, en el buen sentido de la palabra. Es decir, tomar nuestro poder, toma tu poder. O sea, todos nosotros tenemos un poder increíble. Em, yo creo que es lo más importante y sobre todo dedícate a lo que te guste de verdad, a lo que sea tu vocación, porque de esa manera será más difícil que puedan manipularte, ¿no? Ujú.
Pues muchas gracias, Martín, por aceptar la entrevista y por invitarme aquí a tu espléndida casa y por acogerme. Pues muchas gracias a ti, gracias por venir y bueno, espero que sea un éxito tu canal de podcast y que te funcione muy bien porque además hace falta gente como tú que realmente haga ese tipo de entrevistas pues más incómodas para el sistema. Así Ujú. que enhorabuena y deseo que te funcione muy bien. Gracias.